Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es la patología pleural, algunos conceptos importantes. Yo diría que nuestra clase, todo lo que es el fundamento de la cirugía torácica, va dirigida a manejar de manera adecuada lo que es la fisiología y las enfermedades que afectan la cavidad pleural. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar aquí un poquito sobre dicho tema. La patología pleural benigna es algo muy común en nuestro día a día. Este es el tipo de estudio de imagen que vemos con cierta frecuencia, donde se observa un derrame pleural, diríamos que es una imagen radiopaca que ocupa prácticamente todo lo que es el hemitórax derecho, y es la situación que debemos enfrentar en nuestras emergencias, en nuestros consultorios, en los diferentes centros de salud. Y el objetivo de nosotros es darle solución estudiando claramente las causas y las razones que llevan a que se altere la homeostasis de la cavidad pleural. Recuerden que la pleura anatómicamente no es más que una membrana de tipo seroso que está compuesta por epitelio plano y simple, de acuerdo, laxo, delgado. Esa membranita de células mesoteliales reviste el interior de la cavidad torácica y cubre la superficie de esta cavidad, tanto en su pared interna como en los órganos que contiene, como en el caso de los pulmones. ¿De acuerdo? Y el espacio mediastinal que está básicamente entre el medio de los dos, de lo que son las dos pleuras, lo que es la membrana pleural del hemitórax derecho y la membrana pleural del hemistórax izquierdo. Como vemos aquí en esta imagen, la pleura recubre todo lo que es la pared del tórax interiormente, la misma llega hacia el mediastino, se repliega y entonces cubre todo lo que es la pared lateral del mediastino, se pliega en el ilio pulmonar, cubre el ilio pulmonar y así cubre entonces el pulmón, nosotros teniendo una cavidad que se forma entre ambas hojas pleurales, a la cual se le llama cavidad pleural. Tenemos una pleura visceral que cubre la víscera y una pleura parietal que cubre la pared. Hay que recordar aquí un poquito de conceptos. Esto yo sé que ustedes lo conocen bien, que no es más que la fisiología pleural. En el área entre las dos pleuras, como les dije, se llama espacio pleural. Normalmente hay una presión negativa que ayuda fundamentalmente a la expansión pulmonar, manteniendo los pulmones expandidos, ¿de acuerdo? Ayuda con los procesos respiratorios. Esa presión negativa va desde menos 8 centímetros de agua en inspiración y menos 4 centímetros de agua en expiración. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la homeostasis convencional, normal, que tiene que tener el espacio pleural y que se debe mantener para que los procesos fisiológicos y metabólicos dentro de esa caja torácica se mantengan intactos. Cuando hay una alteración, ¿de acuerdo? Una alteración homeostática, pues entonces se produce la alteración de la cavidad pleural y eso va y entra en conflicto con todo lo que acabamos de hablar sobre fisiología y anatomía, y entonces se puede producir un colapso pulmonar. Todo lo que ocupe el espacio pleural va a restarle espacio a la buena expansión del pulmón. Hay que tener pendiente que todos tenemos una producción de líquido pleural que vamos a tener en un momento de líquido pleural dentro de nuestra cavidad con pequeñas variantes de autores entre 15 y 20 milímetros en un momento, cualquiera de nosotros, de líquido pleural, líquido que sirve para proteger la expansión y contracción del pulmón dentro de la cavidad pleural, mantener una especie de lubricación, además de mantener un espacio limpio, estéril, ¿de acuerdo? Esto a razón de que dependiendo del tipo de individuo se producen de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Nosotros en 24 horas podemos tener el paso de hasta 5 a 10 litros que pueden llegar a producirse y absorberse durante todo lo que es un lapso de 24 horas. Esto hay que tenerlo pendiente para entender cuál es el problema, por qué se acumula dicho líquido.
La patología pleural puede ser benigna, pero puede ser maligna también. Ya veremos muchos ejemplos. Dentro de la patología pleural benigna más común que tenemos, bueno, pues vienen los derrames pleural, que como verán en unos cuadritos que ustedes tienen dentro de su libro Chugar, tiene diferentes orígenes. Y es a lo que nosotros le llamamos hidrotórax o derrame pleural, que puede ser un trasudado o puede ser un exudado. Teniendo en cuenta que nosotros siempre se nos comentaba en nuestro proceso de información que el trasudado no es más que un ultrafiltrado del plasma que se ha acumulado por alguna razón, como veremos, y el maligno es un exudado, porque tiene grandes cambios en relación a lo que es el filtrado plasmático normal o a las características del plasma. Entonces, es como si relacionáramos benigno y maligno con exudado y trasudado. No obstante, no es así. Realmente puede haber un derrame pleural que para todos los fines es benigno y ser un exudado porque se aleja de las características del plasma. Y el trasudado no es más que un líquido pleural que es muy parecido a las características del plasma. También tenemos cuando hay acumulación de aire, por alguna razón hay fuga de aire o entrada de aire a esa cavidad hermética del tórax, pues se produce lo que es un neumotórax, que no es más que aire en ese espacio pleural. Puede ser también que haya una liberación de sangre dentro del espacio pleural, a lo que le llamamos un hemotórax, ¿de acuerdo? Puede ser por trauma, puede ser por muchas razones. Esto está más bien ilustrado, las causas de hemotórax, en unas laminillas, en unos recuadros que tiene su libro Savistton. Recuerden, revisen Savistton, que hay una cuadrícula ahí que nos explican las razones. El derrame pleural no es más que acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿no? Que puede darse por muchas de estas razones fisiológicas donde hay una alteración de estos parámetros y se va a producir una acumulación de ese líquido que comentamos que puede llegar a ser hasta 10 litros en 24 horas el paso y acumularse entonces en la cavidad pleural, restarle espacio al pulmón, positivizar el espacio pleural y entonces eso va en detrimento de lo que es la expansión pulmonar y de ahí la sintomatología que nosotros experimentamos cuando hay un derrame pleural. O sea, el trasudado no es más que diríamos que el mismo líquido pleural es una especie de trasudado, pero que tiene la capacidad de producirse y absorberse. Un ultrafiltrado del plasma quiere decir algo que se parece mucho en composiciones bioquímicas al plasma. Si hay aumento de la presión hidrostática y caída de la presión oncótica, como pasa en los pacientes que ustedes tienen problemas renales, problemas cardíacos y enfermedades también hepáticas, pues hay una alteración de esto y entonces hay una alteración de lo que son los líquidos en los espacios intra y extravasculares, lo que va a producir una hiperproducción de líquido pleural y probablemente una disminución de su absorción o un enlentecimiento por la misma alteración. También puede haber un exudado. El exudado no es más que una sustancia que no es parecida en la composición básica al plasma, no necesariamente está contaminada, aunque en la mayoría de casos, cuando ya hablamos de exudado, hablamos de un líquido que está invadido por bacterias, que tiene alto contenido de glucosa, que tiene unas condiciones especiales que veremos más adelante, que hacen que se conviertan en un líquido que es alterado. Eso se da muchas veces por el aumento de la permeabilidad de los vasos, o sea, la transgresión de esa capacidad de protección de membrana que tiene el espacio pleural. Los derrames pleurales entonces pueden ser transudativos o derrames pleurales exudativos. Esto en su libro Sugar, ustedes verán unos recuadros que nos explica ampliamente las enfermedades que nos pueden producir trasudado y las enfermedades que nos pueden producir exudado, teniendo en cuenta que para los fines de nuestro estudio probablemente exudado es igual a maligno. Aquí vemos en este cuadrito la mayoría de la sintomatología, no vamos a entrar mucho en detalle, pero los síntomas son básicamente disnea y dolor torácico, tipo pleurítico, son de los síntomas más importantes. Miren cómo se ve la imagen.
Esta imagen yo siempre se la coloco para que puedan hacer la diferencia entre un derrame pleural unilateral y un derrame pleural bilateral. Vean cómo se borran los ambos ángulos cario y costofrénico en esta imagen, mientras que en esta fundamentalmente es en el mitoras derecho. ¿Qué traduce esto? Que muchas veces los derrames que son unilaterales podrían estar relacionados a enfermedades de esa cavidad, mientras que los derrames que son bilaterales podrían estar relacionados a enfermedades sistémicas, dígase de origen cardíaco, renal o hepático. ¿De acuerdo? Miren cómo vemos imágenes donde se muestra una imagen radiopaca que ocupa el 50% del hemitórax, que hasta que nosotros no tengamos un estudio de la anamnesis y de el paciente profundo, pues nos vamos a limitar a decir que tenemos un derrame pleural. Imágenes características de derrames pleurales. Hay que tener pendiente los criterios llamados criterios de Light, que definen si estamos en presencia de un exudado o un trasudado, tomando como en cuenta los índices que nosotros vemos en esta laminilla, donde hay que tener en cuenta el índice del líquido pleural, el índice entre el líquido pleural y el plasma sérico, o sea, vamos a decir una comparación entre las características bioquímicas del plasma sérico y del líquido que es, en este caso, una especie de plasma pleural. El índice de, también tenemos que tener el LDH, perdón, del líquido pleural en relación a lo que es el LDH en el plasma sérico. También otros criterios que podrían hablarnos de exudado más, un poquito más profundo serían los gradientes que hay de relación de albúmina en eje líquido, de relación si hay otras sustancias como la bilirrubina en comparación a las concentraciones séricas. O sea que es básicamente los criterios de Light nos llevan a hacer comparaciones entre lo que es la composición normal del plasma versus la composición de ese líquido pseudoplasmático que tenemos dentro de la cavidad torácica en el espacio pleural llamado líquido pleural. Bien, neumotórax. Veamos imágenes de neumotórax. El neumotórax no es más que presencia de gas o aire en la cavidad pleural. Puede ser traumático, puede ser secundario a una enfermedad básica del pulmón. También hay neumotórax que son tan importantes que se vuelven atención. Hay neumotórax que también son primarios. Hay varias razones de neumotórax. Cuando hablamos de neumotórax, ustedes verán que hay un recuadro, como los invité en sus hábitos, donde se habla de neumotórax primario y secundario. El neumotórax primario es el neumotórax que se produce sin una causa aparente, sin ninguna razón. El neumotórax secundario, pues básicamente puede ser por muchas razones, incluyendo el trauma, la iatrogenia, la cirugía, muchas cosas que pueden producirlo, ¿de acuerdo? Y neumotórax a tensión le llamamos a aquel neumotórax en el que hay una fuga constante de aire sin que haya una salida efectiva, produciendo un colapso pulmonar y una presión importante en lo que es el hilio pulmonar y el mediastino. Miren cómo se ve aquí un neumotórax en una laminilla bien gráfica. Hay una separación de las pleuras, hay un llenado de aire fuera de lo que es el pulmón. Básicamente la fisiología, la fisiopatología de esta situación no es más que puede haber aire dentro de la cavidad pleural, que puede provenir del parénquima pulmonar, del árbol traqueobronquial, puede ser del esófago, puede ser de órganos intraabdominales u otra fuente que para los fines de nuestro estudio pues sería muy importante. Tenemos que dentro de la fisiopatología se producen los cambios fisiopatológicos van a ser directamente proporcionales a la cantidad de aire acumulado. Hay pacientes que solo puede que manifiestan un pequeño dolor pleurítico, otros te pueden decir que tienen una pequeña disnea, pero todo va a depender del origen y de la cantidad de aire que se acumula. Aquí características que nosotros no vamos a encontrar básicas para poder diagnosticarlo: timpanismo, murmullo vesicular disminuido. Básicamente poner en marcha la semiología y la buena anamnesis nos va a ayudar con todo esto. Miren aquí un ejemplo básico, ¿sí? Del espacio, cómo se ve el espacio
del hemitórax derecho en este estudio radiográfico, del espacio derecho en este estudio radiográfico versus el izquierdo. Miren cómo se pierde el árbol traqueobronquial, ¿eh? Ese entramado que se ve ahí, vean. Mire, vean. Se ve como un arbolito. En este caso no se ve nada y solamente vemos esta masa, que es el pulmón colapsado. El hemotórax, acumulación de sangre, varias razones como le comenté, documentadas mejor en su libro Sammiston. Es difícil que una situación como esta nos lleve a un hemotórax y va a depender radiográficamente esta clasificación. Luego se la voy a explicar con una imagen que le voy a subir a su plataforma NoBlutesa para que ustedes entiendan más o menos de que cuando nosotros vemos la radiografía y pensamos en hemotórax, pues estamos pensando en el nivel radiográfico en el que se ve la radioopacidad, y eso nos va a dar una idea de qué cantidad de sangre hemos perdido, qué tan grave es. El empiema o piotórax, que no es más que la acumulación de pus o de un exudado contaminado en la cavidad pleural. Este sí está mejor explicado sus razones, las enfermedades que llevan a esto en su libro Sugar. Aquí nosotros estamos viendo de dónde puede provenir la fuente de contaminación. De acuerdo, esta laminilla muy importante, puede ser de un órgano propiamente del cuerpo, como puede ser lesiones que nosotros llevemos desde el exterior o a través incluso de procesos quirúrgicos. El empiema se caracteriza por tener fase, todo va evolucionando con la finalidad de limitar el cuerpo inteligentemente el proceso infeccioso. Una fase exudativa, una fase fibrino-purulenta y una fase de organización o PIL pulmonar. Ya entonces, como le mencionaba creo que en una clase anterior, hablábamos de lo que era la cisterna del Kilo, la cisterna de Beckett, que produce un conducto llamado conducto torácico, y ese lleva todo lo que es la linfa hacia lo que es la vena subclavia izquierda. Entonces el quilotórax no es más que la acumulación de linfa. Puede ser porque haya una transgresión, una lesión de esta estructura anatómica del mediastino posterior, que puede darse también por muchas razones. Puede ser por muchas razones, incluyendo la razón temida por muchos de los médicos que hacen procedimientos invasivos como la colocación de catéter, que es la razón iatrogénica, cuando se colocan catéteres centrales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Básicamente el quilotórax nosotros lo vamos a diagnosticar haciendo estudios del líquido, con la anamnesis, claro, y haciendo estudios del líquido, donde vemos que si hay aumento significativo de los triglicéridos, pues si hay mayor de 110 miligramos por dilución, pues estamos frente a un quilotórax. Como ustedes verán, el quilotórax tiene unas características muy particulares, aunque puede parecerse a otra sustancia como son los empiemas en fase temprana, pero nosotros vamos a compensar esto con la anamnesis. Yo les voy a mostrar a ustedes características macroscópicas de los líquidos. Aquí nosotros vemos un derrame, como se ve, un líquido ambarino, claro, amarillento, puede ser un poco turbio dependiendo, pero esto es lo que básicamente como se ve el líquido pleural. Ya aquí nosotros damos frente a un quilotórax, miren cómo se ve, como medio lechoso, amarilloso. Bien, un paciente que no tiene fiebre, un paciente que tiene una historia probablemente de enfermedad neoplásica, un paciente que tiene una historia de una cirugía de cuello, un paciente que tiene una historia de que se le colocó un catéter, o sea, ciertas situaciones de la anamnesis nos van a llevar a pensar que el paciente, ese líquido de esa característica, pues es un quilotórax. En este caso, ese que les muestro es un quilotórax. Aquí vemos diferentes tipos de derrame, en este caso derrames pleurales maligno. Podría el hemotora verse de esta consistencia, aunque un poco más denso, pero estos son derrames pleurales malignos. Mírenlo aquí, un pacientito, miren qué densa se ve, ¿no?
pero este paciente es un cáncer de pulmón con un derrame pleural maligno. ¿De acuerdo? Nada, gracias chicos por su atención en esta ocasión.